Hola, buenos días, bienvenidos a la tercera versión de nuestros diálogos visuales. Hemos hablado con una amiga mía, Elena, sobre sus estudios de humanidades digitales en Leipzig. Ella está haciendo un bachelor ahí y hablaremos con ella sobre la discriminación en los algoritmos y cómo están formando las leyes a través de eso en Alemania. Y hace 2 semanas hemos hablado con María José, que es la cofundadora de la Maestría de Humanidades Digitales en Bogotá, en la Universidad de los Andes. Y hoy estamos con ustedes todos y yo estoy súper feliz que podemos hablar. Pueden presentarse y decirnos qué están haciendo ahora y sí, cómo están formando parte de la área digital. Muchas gracias, Juliana, por la invitación. Es un gusto estar aquí conversando contigo y tener esta charla, esta conversación, este diálogo sobre humanidades digitales. Mira, yo investigo en el campo de la literatura digital, trabajo en la Universidad Diego Portales, hace ya como desde el 2012, y tengo hace poquito, dirijo un laboratorio, se llama Laboratorio Digital, donde nos ocupamos no solo de investigar temas de cultura digital, sino que también hacernos preguntas y de alguna manera nuestro objetivo es fomentar la creación digital también, o sea, como hacer este cruce entre creación e investigación sobre temas de cultura digital principalmente y más enfocado en lo creativo. La verdad es que yo tengo una visión un poco quizá particular y un poco crítica también en relación con las humanidades digitales. Creo que yo me siento un poco trabajando en el campo de las humanidades digitales, no sé, como con un pie adentro y un pie afuera, pero eso es quizás parte de lo que vamos a dialogar hoy día. Y en realidad quizás donde más he entrado en el campo de las humanidades digitales es un poco desde la crítica de los usos de las tecnologías digitales, y ahí podemos discutir si es que qué pasa con esos temas dentro de las humanidades digitales. Y también desde el trabajo con visualización de datos, que en realidad no lo hago yo, sino que más bien trabajo con un programador, trabajamos con un programador en el proyecto, con quienes desde donde desarrollamos esto a partir de una recopilación de obras digitales literarias latinoamericanas. Así que eso es más o menos como mi entrada a las humanidades digitales. Qué bien, Carolina, muchas gracias. Entonces, Carlos, la palabra es tuya. Bueno, por mi parte, yo actualmente estoy dirigiendo la Dirección de Vinculación con el Medio en el Instituto de Ciencias Tecnológicas CISA, acá en Santiago de Chile. Yo llevo trabajando alrededor de una década, trabajo hace muchos años en temas de datos abiertos, en lo que son políticas asociadas a datos abiertos, educación abierta, gobierno abierto, etc. En todo el ecosistema de apertura de datos. La gobernanza, por supuesto, y parlamento abierto. Y en este camino, la humanidad digital llega desde la aproximación de la educación abierta, producto justamente de este proceso que viene liderando tanto colegas en Argentina como en Uruguay, como en México, y que han ido en la vanguardia justamente en el trabajo de repensar el plano educacional propio de las áreas sociales, pero desde los impactos que las tecnologías están generando en la sociedad. Y en ese sentido, al menos desde mi perspectiva, era imperativo, por supuesto, trabajar esta dimensión justamente porque, y lo hemos conversado con Carolina hace mucho tiempo, nos conocemos hace varios años atrás, siempre ha sido relegada dentro de lo que dentro del quehacer de las disciplinas más duras, en especial las áreas que asocian temas de algoritmos, temas de protección de datos, etc. Pero con la pandemia se generó a su vez una oportunidad de discutirlo, una oportunidad de plantearlo desde una mirada de lo que viene, de lo que ya está, y de cómo vamos a encauzar el mundo que viene.
y hay un sinfín de casos en la actualidad en donde justamente este entrelazamiento entre los temas tecnológicos, las humanidades, ciencias sociales, el arte, la filosofía, etcétera, empiezan a generar justamente una profunda revisión y un cuestionamiento de lo que está ocurriendo. Hoy en día, la potencia que tienen los cambios y las transformaciones digitales, la revolución de la informática y las comunicaciones, llevan a un cuestionamiento profundo sobre el ser humano. Y ese rol del ser humano puede, en un camino, ser dirigido específicamente por las grandes empresas, ¿ya? La algoritmización de la vida. El año pasado, justamente, invité a Carolina a este ciclo de charlas que desarrollamos con gente tanto del extranjero como acá en Chile, y donde este año, por supuesto, espero seguir profundizando y seguir expandiendo, porque es una mirada que desde América Latina, desde Chile, tenemos mucho que contribuir, ya sea desde el área propiamente tal como Carolina, o de aquellos que venimos de áreas que son complementarias, pero que nos motiva justamente el análisis y la repercusión, tanto para los procesos formacionales como, además, el repensar esta concepción nueva de ser humano que estamos construyendo hoy en día. Qué bien, muchísimas gracias, Carlos. Pues antes de criticar las humanidades digitales y profundizar la conversación, a mí siempre me gusta mucho saber cómo han entrado al área de humanidades digitales y qué son para ustedes las humanidades digitales, porque creo que es como algo muy difícil de definir, pero siempre me encanta saber qué palabras usan y cómo piensan sobre las humanidades digitales. ¿Quién toma la palabra? Carolina, por supuesto. Sí, gracias, Carlos. Mira, aparecieron las humanidades digitales y al principio era como todo el que trabajara con temas digitales desde las humanidades, entraba en las humanidades digitales. Al principio era una cosa bien amplia, ¿no? Si bien venía principalmente quizás de áreas de la informática, de qué sé yo, de la social computing y qué sé yo, y de ahí salen un poco las humanidades digitales, al principio era como, claro, era como que se definía como el uso de herramientas digitales en las humanidades, ¿ya? Pero podía entrar como todo. De hecho, me acuerdo de haber ido a un congreso de humanidades digitales donde efectivamente era como la definición de cultura. Podía entrar, o sea, todo lo que trabajara con digital, ¿ya? Entonces, y ahí uno se empieza a preguntar como por la definición, ¿no? Porque cuando es muy amplio, también es como que es todo y nada al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, yo creo que en los últimos años ha ido predominando una cierta definición. No es que antes no estuviera, yo creo que está desde el principio, que es la cuestión metodológica, ¿ya? Porque si bien las humanidades digitales al principio, o sea, en general han entrado temas como la creación digital, que es un poco donde estoy yo, desde la literatura. Estaba todo lo que decía Carlos, ¿cierto? Que tiene que ver con el acceso abierto, educación, el mismo acceso abierto entre, ¿cierto? Las disciplinas humanísticas y una serie, el tema de la algoritmización, la datificación, etcétera. Y también estaba la cuestión metodológica, como mencioné al principio, es decir, esto del uso de herramientas digitales para el estudio, ¿cierto?, de ciertos temas dentro de las humanidades que antes estaban principalmente vinculados con lo interpretativo, ¿ya? Entonces, yo creo que en los últimos años ha ido predominando esa definición, ¿ya? Es decir, lo que ha empezado lo que hace ya, en realidad, no sé si en los últimos años, pero digamos en los últimos 5 o 6 años, al menos en los que yo he visto en los congresos de humanidades digitales, donde ciertas áreas han empezado a quedar fuera, que antes estaban dentro. Y ha ido predominando esta idea de, y que es un poco la que a mí me preocupa, de una especie de como de uso acrítico de ciertas herramientas metodológicas digitales, ¿ya? Dentro de las humanidades, como una especie donde predomina un cierto discurso sobre como el progreso de las humanidades y lo nuevo dentro de las humanidades, ¿ya?
Y no es que yo no esté en contra de eso, yo creo que de hecho es un súper aporte a, cierto, una especie de complemento a lo que ya se venía haciendo en las humanidades. Es decir, por ejemplo, el hecho de que hoy día podamos trabajar con grandes bases de datos, ya pensando en la literatura, ¿cierto?, de textos, y que podamos identificar tendencias a través de los siglos y temas predominantes, eso a mí me parece fascinante, y que es una cosa que antes no se hacía dentro de las humanidades, ¿ya? Es decir, tú lo que hacías, ¿cierto?, era tomar una muestra de, no sé, 10 textos y trabajabas con esos textos, ¿ya? Y se iban haciendo comparaciones entre las distintas interpretaciones provenientes desde la crítica. Ya, entonces, de alguna manera, las tecnologías digitales lo que permiten en términos metodológicos es complementar ese tipo de cosas. Ya, el problema para mí es cuando se empieza a transformar en una especie de imposición o en una especie de ruptura con todo lo que había antes, en vez de pensar en el diálogo, cómo dialoga con lo que se venía haciendo históricamente en las humanidades. Ya, es decir, como una visión más crítica. Y también me preocupa esto de que empiezan a quedar áreas fuera, ¿ya? Entonces, es decir, cómo se va configurando esta área de las humanidades digitales me parece interesante. También lo que planteaba Carlos, es decir, cómo pensar las humanidades digitales desde el sur también. Entonces, yo creo que para mí las humanidades digitales en el último tiempo se han transformado en eso. Yo sí las definiría, más bien como una especie de innovación metodológica dentro de las humanidades que tiene que ver con, no sé, marcación de textos, trabajo con grandes bases de datos, visualización de datos principalmente, que es como lo que yo más he visto. Desde lo que plantea Carolina, me genera un elemento crítico que plantea y que me parece súper importante. Todos los fenómenos siempre se analizan desde tres perspectivas, ontológico, epistemológico y metodológico. Y producto de todo este marco político, económico, social, en donde en Occidente nos desenvolvemos, que tiene un claro y definitorio elemento utilitarista, muy positivista, muy desde los elementos que tienen un valor material asociado. Yo considero plenamente que la reducción a lo metodológico lleva justamente a distorsiones dentro de los planteamientos que corresponden y que deben llevar, y que hoy por hoy seguimos llamándoles nuevas tecnologías, ya han pasado más de 20 años de eso. Es que justamente lo que no ha existido es un cuestionamiento crítico sobre estas tecnologías y cómo han incidido en las áreas del quehacer del ser humano, justamente que trascienden lo material. Me explico. La tecnología por sí misma no es inerte, ¿ya? El trabajo con bases de datos, visualizaciones, distintos tipos de software con los cuales uno trabaja justamente el análisis de textos, por ejemplo, y otros tipos de materiales. No es neutral, no es neutral, y debe llevar justamente a un cuestionamiento sobre el rol que tienen estas tecnologías en las áreas sociales, en las humanidades, en el arte, en la pintura, en la filosofía. Porque si ese análisis no existe, lo que caemos justamente es la instrumentalización de estas áreas a partir de un fin que es pragmático y un fin que tiene un elemento medible. Pero, lo que la historia nos muestra es que justamente estas áreas, en estos procesos de transformación económico, político, social, justamente lo que no entregan es eso. Y lo que sí han entregado a la historia es una perspectiva de lo que en el futuro va a emerger como nueva sociedad, como nueva concepción de diálogo entre hombres y mujeres, entre diferentes actores sociales. Y sobre todo ese cuestionamiento yo lo he visto mucho más en regiones como la nuestra, acá en Latinoamérica, justamente producto de nuestra historia, justamente producto de todo lo que nosotros hemos vivido en décadas pasadas y que nos lleva a una reflexión sobre el rol que existe de estas tecnologías en los procesos de desarrollo de las ciencias sociales y humanidades, y que no puede ser un elemento menor, porque el peor escenario que puede ser, y que espero que no ocurra post pandemia, es que demos por sentadas ciertas cosas y que exista una especie de laissez-faire, en donde la tecnología, las disciplinas sociales, humanidades,
se reduzcan simplemente a elementos utilitaristas, pragmáticos y positivistas, donde se extraiga la naturaleza humana más profunda con un fin de tipo económico. Bien, muchísimas gracias. Podemos empezar y creo que está bien de hablar sobre, creo que fue una conferencia hace mucho tiempo sobre las humanidades digitales en Latinoamérica. Y tal vez pueden hablarnos un poco como qué era o sobre qué era esa conferencia y también como qué resumen tienen ahora también en contexto con lo que han dicho ahora sobre también las críticas de las humanidades digitales. Yo puedo contar un poco a lo que me invitó Carlos y él puede quizás contar más un poco de eso y eran las charlas CISA, ¿cierto? CISA 2030. Claro, y fue bien interesante porque, bueno, mi visión más o menos de las humanidades digitales y que fue lo que presenté en esa ocasión, es que el campo de las humanidades digitales en América Latina ha ido creciendo, ¿ya? Obviamente siempre a su propio ritmo y no siguiendo, creo yo, los ritmos de Occidente y también diferenciándose un poco de eso. Creo yo que con el tiempo quizás a lo mejor se va a ir diferenciando más, pero digamos que hace unos 10 años atrás, o unos 15 años atrás, la verdad es que no recuerdo que se hablara de humanidades digitales en América Latina. Es un fenómeno relativamente reciente, yo diría no sé cuándo se habrá hecho el primer congreso, que fue en México, si mal no recuerdo. Esto tiene que haber sido por ahí por el 2013 o algo así, o 2012 quizá. No me acuerdo bien, pero... y aparecen, ¿cierto?, las humanidades digitales en México como ya institucionalizándose, luego en Argentina, en Colombia, en Brasil, y así de a poco han ido apareciendo. Pero si tú mirabas los mapas en comparación con Europa o Estados Unidos, donde sí, digamos, existían hace más tiempo y ya estaban mucho más institucionalizadas, y si tú hacías un mapa que fue el mapa HD que hizo Elika Ortega con... ay, se me olvidó el nombre. Gabriela. Y se me olvidó el apellido. Pucha, yo soy pésima para los nombres. Pero Elika Ortega y su compañera en México, ¿cierto?, hicieron este mapa de las HD en América Latina. Y entonces lo que tú podías ver era que, o sea, pareciera que prácticamente no había nada, ¿ya? Esto lo hicieron como en el año 2012-2013. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que había era, claro, una práctica de las humanidades digitales, pero no institucionalizada todavía, ¿ya? Sino que lo que tú podías encontrar eran investigadores que estaban entrando en esa área, ¿ya? O que la venían desarrollando hace un tiempo, pero no por un tema de, qué sé yo, de capacidad institucional, de monetario también, ¿cierto?, de presupuesto, de fondo, ya no estaban tan institucionalizadas. Y entonces, como les decía, primero aparece la de México, aparecen las humanidades digitales en Argentina, luego y así, sí, yo creo que si hoy día miráramos ese mapa, ¿cierto?, veríamos que en comparación con el 2012-2013, hoy día está mucho más institucionalizada en términos de, quizás más de asociaciones de humanidades digitales, que digamos, en términos como de tener bueno, han ido apareciendo también los magíster y ciertos diplomados en humanidades digitales, que la verdad es que acá en Chile, que yo sepa, no hay. No sé si tú, Carlos, conoces alguno, pero que yo sepa no hay ni siquiera un diplomado en humanidades digitales, ¿ya? Pero sí en Argentina está teniendo mucha fuerza, sobre todo como por Jimena del Río, ¿cierto?, que lo ha empujado súper fuerte ella, claro. Y en México, bueno, Elika Ortega, y no existe solo una, sino que existen varias, o sea, hay grupos de humanidades digitales en México, etcétera, en Brasil también. Nosotros tenemos esa tarea pendiente acá en Chile, pero yo creo que una cosa que ha empezado a ocurrir en el último tiempo y que quizás es una crítica que al menos yo he visto más desde la literatura digital, ¿cierto?, que tiene que ver con este cuestionamiento que empieza a surgir sobre la necesidad de unas humanidades digitales creativas y críticas, ¿ya? No solo centradas en la cuestión metodológica,
¿ya? Y yo creo que eso que está pasando ahora, porque justo lo estaba leyendo ayer, porque estaba investigando para unos temas, y empecé a encontrar un montón de textos, ¿cierto?, con esta idea no solo de unas humanidades digitales quizás pensadas desde el sur, ¿ya?, sino que también esta necesidad de unas humanidades mucho más críticas respecto a los usos de las tecnologías digitales, no solo, digamos, en términos de lo social y lo cultural, ¿ya?, y que, como bien dice Carlos, hoy día es importante pensar desde las humanidades todo lo que está ocurriendo con la aceleración de los usos de las tecnologías a partir de la pandemia, ¿ya? Y obviamente eso en términos como de qué es lo que se abre, ¿ya?, pero también qué es lo que se refuerza, como las desigualdades, y qué cosas nuevas aparecen, ya sean positivas o negativas, ¿ya? Eso es súper importante de pensar. Pero también, no solo hacia afuera, sino que pensar cómo nosotros estamos usando las tecnologías digitales hacia adentro, es decir, cómo las estamos usando nosotros en las humanidades, ¿ya? ¿Qué relación tenemos con esas tecnologías? Y no se trata de visiones apocalípticas de no, las tecnologías digitales están solo asociadas al poder y por lo tanto son una herramienta del poder y nosotros somos utilizados por esos poderes. No, yo siempre creo como en la capacidad activa del sujeto, ¿cierto? De resignificar, de cambiar el sentido, de apropiar, ¿ya? Pero, sino que más bien lo que yo pienso es que dentro de las humanidades tenemos que pensar, ¿cierto?, cómo, o sea, mirar críticamente el uso de las tecnologías en nuestras propias disciplinas, ¿ya? Y ahí yo creo que se está dando una discusión interesante desde distintos autores latinoamericanos y desde distintas disciplinas de las humanidades, y yo creo que de las ciencias sociales también, respecto a ¿qué tipo de humanidades digitales vamos a tener nosotros en América Latina? ¿Vamos a copiar el modelo occidental o vamos a hacer nuestras propias humanidades digitales, ¿cierto? Quizás con esta impronta más crítica también. Qué bien, gracias. Carlos, no sé Carlos, si... ¿estás aquí? Yo estoy acá, ¿me escuchan? Ok. Es que Sí. tu imagen se quedó congelada. Sí, pero me escuchan. Sí, te escuchamos. Sí, sí, perfecto. Sí, no sé por qué. Han pasado tantas cosas esta mañana o tarde que ya una más es parte del repertorio. Sí. No, lo que yo quería complementar de lo que indicaba Carolina es que, claro, a nivel de contexto, claro, el año pasado cuando desarrollamos esta charla, se circunscribía dentro de este ciclo de CISA 2030, Reflexiones para la Transformación de Chile, en donde el objetivo era poder tratar 10 temáticas vanguardistas, con una mirada de futuro, y en donde las tecnologías, las ciencias sociales, las humanidades se cruzan dentro de lo que es este espectro de desarrollo y transformación digital que estamos viendo. Y sin duda alguna, una de esas temáticas clave está precisamente en lo que el análisis de lo que ocurre a nivel de medios digitales, con una perspectiva obviamente en Latinoamérica. Y ahí claramente tenemos pendiente con Carolina desarrollar una actividad en conjunto hace mucho tiempo, y bueno, se dieron las circunstancias, se dieron los espacios y pudimos hacerlo con un amplio interés por parte de los estudiantes. Después hubo un correo electrónico, hubo información que estuvieron viendo, porque en general lo que ocurre en la educación superior, al menos acá en Chile, es que se restringen mucho los campos de visión a partir de las áreas en las cuales se están estudiando alguna disciplina. Y en tecnología ocurre precisamente, en todas, que también con tecnología, ocurre justamente ese sesgo de limitar el campo accionar justamente por lo más duro, por lo que es lo técnico, ¿ya? Pero en ese sentido hay que ser muy contraintuitivo, hay que ser rupturista, porque el mundo de hoy en día es totalmente multidisciplinario, es totalmente integrado con personas que trabajan en sociología, con personas que trabajan en literatura, por ejemplo, gente que trabaja, por ejemplo, en programación, etc. Hoy en día el mundo te está llevando a trabajar con otros y con otras desde una perspectiva integrada. Y ahí este error que comentaba yo al principio de las humanidades digitales
entra, por supuesto, como una vertiente muy importante, y además por mi propio interés, o sea, además de lo relevante que significa es por mi propio interés, y justamente porque del campo de la educación, por ejemplo, el análisis crítico de cómo las tecnologías han influido y seguirán influyendo dentro del quehacer social de la educación, lleva a una discusión mucho más profunda. Justamente de esto voy a hablar la próxima semana en Ecuador, justamente por la irrupción de las tecnologías en educación, en las políticas públicas, y cómo se ha ido asumiendo cierta realidad sin un cuestionamiento. Lo que hace un rato atrás conversábamos con Carolina, que se da por sentado ciertas cosas, pero no hay una reflexión. O sea, asumimos per se algunas cosas, o muchas cosas, pero nos vemos un poco más allá de lo que está ocurriendo. Y en educación, por ejemplo, hay mucho de eso, producto de ser capaces de soslayar la gravedad de la situación ante los millones de niños y niñas que están con sus clases presenciales detenidas, ¿ya? Y eso, por supuesto, se puede extrapolar a otras disciplinas, a otras áreas del quehacer social, del quehacer de la humanidad, de la filosofía, etcétera, de la arte, y nos lleva justamente a una reflexión semejante, equivalente. Yo tampoco creo, como indicaba Carolina, tampoco creo en esta concepción binaria de la tecnología como Skynet, ¿ya? Como que vamos a ser dominados por esta empresa o las empresas, etc. No, pero sí creo que debe haber una reflexión justamente para que ese escenario fatalista no ocurra. Tiene que haber una reflexión, porque lo que no podemos caer justamente es en que nos transformemos en un gran hermano, ¿ya? En un 1984, en un mundo feliz, ¿ya? Y no construyamos un futuro distópico, ¿ya? Y ahí justamente esta reflexión, este pensamiento, esta discusión, estas mismas charlas, Juliana, que estamos teniendo los tres, aportan justamente valor desde una mirada al sur del mundo, acá en Sudamérica. Qué bien, sí. Creo que también como estas diálogas son tan importantes para saber qué está pasando, cómo pensamos y qué críticas tenemos a través de las humanidades digitales.